Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Iglesia Renacer. El día de hoy tenemos la oportunidad una vez más de compartir la palabra del Señor. Espero que esto esté encendido, creo que sí. Bueno, gracias le damos al Señor. El día de hoy nos permitió poder compartir la palabra a las 10 de la mañana en inglés. Así es de que si estoy un poquito cansado, no es cierto, qué cansado me voy a sentir, es un privilegio, es una alegría para mí poder hablar del Señor, poder compartir su palabra. Siempre estoy más que dispuesto a hacerlo. El día de hoy quiero que abra su Biblia y vamos a, primero déjeme darle una feliz día de resurrección. Feliz día de resurrección. El día de hoy celebramos la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. Nosotros personalmente no andamos buscando huevos, porque no hay absolutamente nada de bíblico en esa celebración, pero sí celebramos el hecho de que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos, y esto significa para nosotros que lo que predicamos, la fe que profesamos, es valiosa para nosotros, porque nos habla de que un día, así como Él resucitó, también nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, nos vamos a levantar de entre los muertos. Gloria sea al nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy quiero hablarle acerca de algo que he titulado ¿Cómo responder a Dios? ¿Cómo responder a Dios? Creo yo que año tras año escuchamos algún sermón, especialmente el día de hoy de resurrección, pero nos vamos a casa igual como venimos. Regresamos a casa sin ninguna novedad, sin ningún cambio en nuestras vidas. Y siempre me he preguntado yo, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, el día de hoy, por lo tanto, quiero hablar acerca de lo que es el Salmo 51. Quiero que veamos y lo vamos a, por lo menos vamos a sacar 3 puntos de este Salmo 51. Pero para esto, déjeme recordarle de lo que se trata. Se trata de el profeta Natán, que fue enviado por Dios a hablar al rey David. Quiero que entienda que en ese tiempo David ha de haber pensado, así como muchos el día de hoy también piensan lo mismo, todo mundo lo hace. En aquel entonces, reinos alrededor de Israel también practicaban lo mismo. ¿Qué es lo que estoy hablando? Bueno, por lo menos fueron 2, si no más, los mandamientos. Fueron 2 de los 10 mandamientos que David quebrantó. El primero fue adulterio, ¿ok? El segundo fue el asesinato. Ahora nosotros tal vez podamos pensar, bueno, yo no he asesinado a alguien. Bueno, la Biblia nos dice de que cuando nosotros hablamos mal de alguien, estamos casi asesinándolos. Entonces, quiero que veamos, en aquel entonces eso era normal, era común. Mucha otra gente lo practicaba. Pero veamos qué es lo que nos dice David en cuanto a esta situación que él vivió en carne propia. Quiero que vaya desde ya prendiendo las luces en su interior y le vaya permitiendo al Espíritu Santo ministrar su vida. He titulado entonces ¿Cómo responder a Dios? ¿Cómo responder a Dios? Quiero que vaya junto conmigo al libro de Salmos, capítulo 32, versículo 3. Mire lo que nos dice el salmista. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. ¡Qué tremendo! Mientras me negué. Creo yo que estamos viviendo tiempos difíciles el día de hoy, donde nos negamos a confesar nuestro pecado. Escuche, estamos viviendo tiempos donde el Señor está permitiendo muchas cosas que vengan a acontecer.
No solamente en el mundo, sino también en nuestras vidas. Porque estamos negándonos nosotros a confesar nuestro pecado. El día de hoy ya casi no es popular el predicar acerca del pecado. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó una predicación sobre el pecado? No, es que no es muy popular. Bueno, dice el salmista, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Mi cuerpo se consumió. ¿Sabes tú que muchas de las enfermedades están relacionadas al hecho de que no confesamos nuestro pecado? Es increíble. Debemos comenzar por acá. Nos dice ahí el mismo Salmos 32, versículo 4. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Mira qué tremendo. Día y noche tu mano de disciplina. Quiero recordarle, como hijos de Dios, el Señor va a disciplinar nuestras vidas. En aquel entonces, David podría haber dicho, todo mundo lo hace. El día de hoy he platicado con personas que cuando les digo, oye, pero eso está mal, dicen, no, todo el mundo lo hace. La situación, así tanto como en David, como para nosotros, es que nosotros no somos todo el mundo. David era el rey de Israel, era el ungido de Dios, por lo tanto tenía que vivir bajo un diferente régimen, bajo diferentes reglas. Debía de comportarse de una manera diferente. Nosotros el día de hoy, también los hijos de Cristo, los hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, también jugamos bajo diferentes reglas. Hay diferentes parámetros. No podemos hacer lo mismo que hace todo mundo. Pero sin embargo, ¿verdad? Esa sigue siendo la excusa. Porque otro lo hace, pues eso me da la libertad a mí de decir, yo también puedo hacerlo. Tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Segunda de Samuel 12, del 1 al 6. Quiero que vaya notando aquí. A veces nosotros decimos, cuando yo vine al Señor, yo andaba buscando a Dios. Bíblicamente eso no es cierto. Bíblicamente, desde que el hombre pecó, es Dios quien ha estado buscando al hombre. Fue Dios en el Génesis que prometió que enviaría a su Hijo. Y aquí vemos a Dios también. El Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. Escuche la historia y entienda que es Dios quien siempre va a enviar a un profeta, a alguien que nos hable. Y de ya, déjeme decirle también, este profeta del Señor, un hombre de mucho valor, porque déjeme recordarle, se presenta ante David con el dedo acusador. Cuando le dice la historia y le dice al profeta, ese hombre eres tú. En ese momento, David tenía tres opciones, creo yo. Una, la que comúnmente también nosotros ponemos. Yo no fui. Fue Tete. Yo te lo juro que no fui yo. ¿Cuántos de nosotros escuchamos un mensaje? Es para ti. Ahí te hablan. No, es contigo la cosa. O podía haber dicho David, como también comúnmente lo hacemos, ¿verdad? No, pero no fue mi culpa.
Yo estaba muy tranquilo, bañándome, salía de descansar y esta mujer me provocó, mira nomás cómo salió ahí. ¿O qué decimos nosotros? Es que soy latino. Es que yo vengo de la serranía. Podía excusarse, pero David optó por la tercera y es la mejor opción que hacer. Es reconocer nuestro pecado. Reconozcamos, miren, no hay nada peor que una persona que no reconoce que no está mal. Como los fariseos cuando le dijeron al Señor, ¿quién te crees que eres? Nosotros no nos juntamos con esa gentuza. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Entonces, que yo vine a sanar a los que están enfermos. Los sanos no tienen necesidad. Aquel que se cree que no ha pecado, que en él no tiene pecado, pues no necesita a Cristo. ¡Wow! Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. Versículo 3, el pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como a una hija. Versículo 4, cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico. Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Mire qué tremendo. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Versículo 6. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Mire, y a veces así somos nosotros, ¿verdad? Nos llenamos aquí de, ¿cómo puede ser posible? Pero Natán le señala, ese hombre eres tú. Yo creo que necesitamos más Natanes el día de hoy. Hoy día no queremos señalar nada. El mundo nos dice, ay, ¿ustedes quién se creen que son? ¿Quién los ha puesto a ustedes de jueces? La Biblia nos ha puesto a nosotros. No para juzgarte a ti, para juzgar el pecado, para juzgar lo que está mal, lo que va contrario a la palabra de Dios. A veces creo yo que tal vez no lo decimos porque tal vez tenemos algo escondido por ahí. Y esa culpabilidad no me permite a mí poder corregir a alguien más. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas. ¿Sabes qué? Siempre que hacemos algo indebido, hay que reparar lo que hemos hecho. Si te robaste algo y Dios te convictó y te corrigió, debes regresar lo que te robaste. No solamente decir, sí, lo siento, devuelve lo que te robaste. Segunda de Samuel 12, del 10 al 14, nos dice, porque quiero que entienda una cosa, Dios perdona el pecado si lo confesamos, pero Dios no detiene las consecuencias del pecado. Que no le digan, que no le cuenten. Y aquí está la perfecta ilustración en esta historia. Dice, de ahora en adelante,
Tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer. ¡Wow! Mira qué tremendo. Muchos, ¿verdad? Dicen, el día de hoy dicen, no, rehúso, no acepto. Pues podrás rehusarte y podrás no aceptar lo que quieras, pero la palabra de Dios se cumple. Dice la palabra que no le podemos quitar ni una jota ni una tilde, sino que se va a cumplir todo lo que está escrito en ella. Por lo tanto, el Señor le dice, de ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada. Oh, cuántas guerras no tuvo que pelear la familia de David. ¿Por qué? Porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Todo el mundo lo hacía, reyes de las otras naciones hacían lo mismo. Sí, pero David no era el resto del mundo. David era un hombre de Dios. Por lo tanto, también todo creyente que ha nacido de nuevo no puede comportarse de la misma manera. Debemos nosotros marcar la diferencia. El problema es de que hemos permitido que el mundo se meta, se infiltre en la iglesia. Y por eso el día de hoy es muy común. Ya parecemos quizás, y si no peor, a la iglesia de Corinto. Donde el pecado, ahí están en la iglesia, pero estamos en pecado. Oh, pero nadie quiere decir nada. Es que se me van a ir las ovejas. De todas maneras están yendo al infierno y no estamos haciendo absolutamente nada. Versículo 11. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Mira qué tremendo. Haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. ¡Auch! Señor, qué malo. No. El Señor trata seriamente con el pecado. Versículo 12 nos dice: tú lo hiciste en secreto. O por lo menos él pensó que había sido secreto. Dios lo vio. Yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Déjeme recordarle, uno de los hijos de David viola a su media hermana. El hermano de la muchacha, de la hija de David que había sido violada, viene y en venganza mata a su hermano, medio hermano. Uno de sus hijos se rebela en contra de David. Y usted recuerda la historia, cuando le cuentan que ha muerto. ¡Oh, Absalón, Absalón! Llora por su hijo. Pero ya Dios se lo había dicho. Déjeme decirle, muchas veces nosotros pecamos, desobedecemos, nos salimos de los parámetros que Dios ha establecido. Simple y sencillamente porque nosotros decidimos hacerlo. Y porque al hacerlo no nos sucedió nada. Si usted roba un dulce y nadie lo sorprende robándose ese dulce, usted después va a seguir creciendo en ese robo y va a robar cosas más grandes. O, para que me entienda mejor, cuando usted está en su casa y suena el teléfono y alguien más que no es usted responde el teléfono, pero usted está allí parando las antenas de vinil, y cuando oye que están preguntando por usted, usted inmediatamente le dice a la persona, calladito, que nadie se dé cuenta, Dios te está viendo. No estoy, dile que no estoy. Esa es mentira. Decimos nosotros, no, es una mentirita blanca. Que yo sepa, la mentira no tiene color. Mentira es mentira. Y como puedes mentir,
de que no estás, cuando estás ahí, sigue creciendo porque no hay una repercusión. Entonces sigues mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo y después hasta terminas tú mismo creyéndote las mentiras. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas. Uno de sus hijos hace exactamente eso. A la vista de todos, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Ay, ay, ay. Es que Dios disciplina. Es que Dios toma el pecado en serio. Nosotros a veces jugamos. Seguimos, el versículo 13. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Mire, comencemos por ahí. Reconozca que hemos pecado contra Dios. Él fue el que dijo: no harás esto. Y si lo hago, estoy pecando contra Él. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado. Oh, gloria a Dios. Y no morirás por este pecado. ¡Woohoo! La salvé, decimos nosotros. Sigamos leyendo. Versículo 14. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Dios no juega. Nosotros jugamos. Pero Dios no está jugando. Dios, por la actitud, por cómo le respondió David al Señor, Dios lo perdona, pero no retiene las consecuencias de su pecado. Tenemos que aprenderlo. Veamos entonces la confesión escrita del rey David, porque creo que nos va a servir de mucho, especialmente especialmente este día de resurrección. Para que no andemos buscando más huevos, sino busquemos la reconciliación con Dios, sino busquemos su rostro, sino busquemos su misericordia, sino busquemos que Él nos haga nacer de nuevo. Salmo 51, veámoslo. Primer punto que quiero darle de este Salmo 51. Y este es que debería de haber en nosotros un clamor de nuestra conciencia y la convicción de pecado. A muchos ya se les olvidó que son pecadores, perdonados, pero seguimos siendo pecadores. A veces no lo entendemos, ¿verdad? ¿Entienden lo que es convicción de pecado? Veamos. Salmo 51, del 1 al 3, nos dice lo siguiente. Ten misericordia de mí, oh Dios. Esto es después de que Natán había hablado con David. Ten misericordia de mí, oh Dios. Debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Me encanta. Porque Él no viene exigiéndole a Dios. El día de hoy nosotros creemos que Dios nos debe algo. Que Dios tiene que hacer esto por mí. ¿Quién eres tú? Si no, lea su Biblia, recuerde en las Escrituras. Job termina diciendo: no, mejor me callo la boca, porque ¿para qué hablo? Si eres tú el que da y eres tú el que quita. Borra la mancha. Primero viene pidiendo misericordia. Muchos creemos que nosotros merecemos como nuestros hijos, ¿verdad?
que creen que nosotros les debemos. O que el gobierno les debe algo. Y esa misma actitud la reflejamos con Dios. Versículo 2 nos dice: lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Mira qué tremendo. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. ¿Entiende? Entiende lo que ha hecho. Entiende la gravedad. ¿Qué decimos nosotros? Ay, ¿por qué no me perdonaste? Tenés que perdonar porque eres cristiano. ¿Oh, sí? Mira a Dios. Mira cómo trata a Dios con el pecado. Ay, sí, pero no fue tan grave. Entonces no has entendido. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues, ¿qué dice? Pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen. Escuche. ¿Qué decimos nosotros? Ay, no, hombre, no fue para tanto, hombre. Nomás le quité la vieja que pues, eso no es aquí. Nomás ahí me robé un auto. No, ¿cómo le llama David? Reconozco mis rebeliones. Una rebelión, ¿sabe lo que es? Es saber que aquí Dios ha establecido este parámetro, que no me puedo salir de él. Rebelión es pasarme de esos límites, porque no me importa Dios, porque no me interesa lo que Dios diga. Pero no vengas ahora a actuar de víctima, porque no eres víctima. Ninguno de nosotros somos víctimas. Ah, no, pero es que yo soy latino. Pero es que yo nací pobre. No hay excusas. Reconoce tu pecado, reconoce que es una rebelión en contra de Dios y que día y noche te persigue. ¿Y acaso no nos dice también Pablo que el pecado está constantemente a la puerta acechándonos? Pero él está a la puerta acechándonos, pero somos nosotros los que decidimos que no le digan, que no le cuente. Ay, pero es que esta mujer, no, que esta mujer fuiste tú. Seguimos. El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 nos dice esto: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Me encanta. Usted es muy inteligente, yo lo sé. Dice, pues todos hemos pecado. ¿Quiénes son todos? Usted, yo, fulano, sutano y mengano. Todos hemos pecado y nadie puede alcanzar. ¿Quién es nadie? Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Se da cuenta de la necesidad de tener que confesar mi pecado, porque de lo contrario jamás voy a cambiar. Jamás voy a buscar que Dios me haga nacer de nuevo, porque yo creo que soy suficiente como para arreglar la situación. Número 2. Debe existir en nosotros, así como en David, un clamor de confesión, pidiendo la compasión a Dios. Ah, Señor, pero es que mira, yo merezco el infierno, es lo que merezco. Mira qué tremendo. Debemos clamar, debemos confesar y pedirle a Dios que tenga compasión de nosotros. El día de hoy usamos el púlpito para muchas cosas.
y demandamos de Dios. Y digo yo, no estamos en una posición para demandarle a Dios. Porque si yo me pongo en esa posición, me estoy poniendo en la misma posición de aquel fariseo. ¿Recuerda la historia? El fariseo y el publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba al Señor. Te doy gracias, Señor, porque no soy como esta chusma. Yo voy a la iglesia, estos paganos ni siquiera te buscan. ¿Ya los has oído? Perdón, ¿ya te has oído? El publicano ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, dice la Escritura, clamando por misericordia. ¿Y quién dice la Escritura que bajó de ese cerro perdonado? No fue el fariseo, fue el publicano. Veamos. Salmo 51, 4 al 8 nos dice lo siguiente: contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Pecar es malo. No, un pecadito acá. No. Es malo pecar. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Mira qué tremendo. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Que no aprendimos. ¿Dónde fue que aprendimos? Me parece que fue en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, donde aprendimos que si yo no acepto el hecho de que Cristo vino a morir por mí en la cruz del Calvario, si yo rechazo el Evangelio de Jesús, ¿con qué me quedo? Con juicio. No hay más nada. Y Dios tiene toda la razón. Versículo 5. Pues soy pecador. ¿Qué dice? Soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento en que me concibió mi madre. Ay, ay, ay. Yo pensaba que los que habían nacido en pecado son aquellos cuyos padres no se casaron y estaban viviendo ahí en pecado. Entonces concibieron. No, todos y cada uno de nosotros, ya sea que tus padres fueron pastores y estaban sirviendo en la iglesia y estaban casaditos por la iglesia y por lo civil. Tú naciste siendo un pecador, pero tienes que reconocerlo. De repente yo me creo, yo no. ¿Quién dice que no? Mira lo que dice. Pues soy pecador de nacimiento. Así que, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Mira qué tremendo. Ya veníamos pecadores. Ya veníamos perdidos. Por eso es que Cristo Jesús vino al mundo. Por eso es que Dios envió a su Hijo. ¿Nunca te has puesto a pensar que en la gran historia del padre Abraham, Dios perdonó la vida de Isaac? Pero la vida de Cristo no. Tuvo que morir en la cruz del Calvario porque es la paga del pecado. Pero lo vemos como, sí. Yo sé que este sermón tal vez no va a ser muy recibido por muchos, pero es lo que necesitas. Es como cuando alguien llega al doctor y el doctor le dice, tienes cáncer. Toma una aspirina y vas a ver cómo se te va a quitar ese cáncer. A veces así tratamos, creemos que tratando de voy a mejorar mis actitudes, vas a ser un mejor pecador, pero pecador siempre. Solamente Cristo puede darte el poder para vencer el pecado. Solamente Él, a través de haciéndote nacer de nuevo.
que dice, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún ahí me enseñas sabiduría. Mira qué tremendo. ¿Desde cuándo Dios quiere que seamos honrados? Desde que estabas en el estómago de tu madre. Honradez, pero si ni siquiera he visto la luz del día. No levante la mano. Yo creo que esto es para aquellos transeros, ¿no? Solo andan haciendo tranza por aquí y se llaman hijos de Dios. Se les olvidó que el Señor desea honradez. Honradez desde el vientre. Y aún ahí me enseña sabiduría. Purifícame de mis pecados. De nuevo, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. ¿Necesitas o entiendes tú que necesitas ser purificado? ¿Que no puedes hacerlo tú solo? Necesitamos de Dios, necesitamos la intervención de Dios que nos haga nacer de nuevo. No hay ninguna otra forma. El Señor se lo dijo a Nicodemo: a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y se lo repite, como no agarró la onda, te repito, no puedes, ya no le dijo ver, sino que no puedes entrar a menos que nazcas de nuevo. Yo cuestiono muchas cosas. Porque de repente nos conformamos nosotros. Mire, tengo más de 35 años en el Evangelio. Y he visto personas que hacen una confesión de fe, una profesión de fe. Y muchos de ellos ya no están aquí. Están en el mundo disfrutando muy bien, muy felices, muy tranquilos. Entonces, no se trata de una confesión de fe. Ya vamos a ver de qué se trata. Pero no basta con una profesión, con decirle. No. Dios tiene que cambiar nuestro corazón. De raíz, tiene que hacernos nacer de nuevo. Purifícame, dice, de mis pecados y quedaré limpio. Solamente así quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Oh, ahora ya entiendo por qué tanto cristiano amargado. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora. ¿Qué? Que me has quebrantado. Mira qué excelente. El mundo nos quiebra como que fuéramos piñata. Mi pregunta: ¿has sido tú quebrantado por Dios? Donde Dios te muestra lo horrible de tu pecado, donde te lleva a que odies el pecado. No que le digas a él una profesión: oh sí, yo te acepto, abro mi corazón y bla bla bla, pero sigo viviendo de la misma manera que antes. Wow. Amados hermanos, nos dice Gálatas 6:1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Porque todos estamos expuestos a caer en la misma tentación. Por eso tenemos que tener cuidado. Pero escuche lo que pasa. Amados hermanos, si ¿qué está haciendo otro creyente siendo dominado por el pecado? Es que no ha entendido. O mejor aún, es que no ha nacido de nuevo. ¿Cuál es la gran diferencia? Mire, yo no estoy diciendo que el convertido, el que ha nacido de nuevo, no peca. No, pero no vive en pecado. Y cuando Dios le habla, cuando viene el profeta Natán con ese dedo acusador, se arrepiente y regresa a Dios. No sigue inventando un montón de excusas. Si otro creyente está dominado, ese es el problema. ¿Por qué no te dejas dominar por el Espíritu Santo? Si es que en realidad has nacido de nuevo. Deberíamos de permitirle al Espíritu Santo
que sea el que controle, que domine nuestras vidas. Proverbios 30:12 nos dice: se consideran puras en su propia opinión, pero están sucias y no se han lavado. ¿Has conocido a alguien que se considera puro? Él es puro, él no necesita de Dios. Pero esto es solamente en su propia opinión. Ya nos vimos, ya dijo el salmista que dice: desde el vientre de mi madre soy pecador. Pero hay personas que se consideran puras en su propia opinión. ¿Pero qué dice? Pero están sucias y no se han lavado. Tenemos que ser lavados con la sangre del Cordero. No hay otra. Tenemos que venir con Él y pedirle que nos haga nacer de nuevo. No hay otra. Lucas 23:34 nos dice, Lucas 23:34, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Escuche: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es un pecador, no sabe lo que hace. Pero un nuevo convertido es otra historia. David era el ungido de Dios, el llamado por Dios. Por eso Dios trató con él. Ok, te perdono la vida, pero ahí te va. Todo esto lo sembraste tú. Para aquellos que predican: ven y siembra. Mejor deja de sembrar esa semilla mala del pecado y vas a cosechar entonces la bendición de Dios. Efesios 1:7 nos dice lo siguiente: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Escuchó? Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. Por lo tanto, mi libertad no es mía. Él la compró. Pero abusamos demasiado. Te dejo ya para que vayas a comer carne asada con toda la familia, celebrando. Espero que no vayas a buscar huevos. Si vas a buscarlos para comerlos, perfecto. Punto número 3. Debería de existir en nosotros un clamor por limpieza y comunión con Dios. Un clamor por limpieza y comunión con Dios. Vamos rápidamente. Salmo 51, 9 al 19. Dice lo siguiente: no sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Me encanta, escuche: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El problema es que mientras soy humano, mientras no he nacido de nuevo, ese corazón está sucio y no hay cloro que pueda quitar la mancha de pecado. Únicamente la sangre preciosa de Cristo Jesús es la que puede limpiarnos cuando nos convertimos, cuando somos regenerados, cuando nacemos de nuevo. Es cuando Dios pone entonces en nosotros un nuevo corazón, nos da un nuevo corazón, y que dice: y renueva un espíritu fiel, porque somos infieles. Pero es en ese nuevo nacimiento que Dios entonces nos da el poder de serles fiel al Señor. Para atrás ni para agarrar impulso. ¿Qué dice? Y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Wow. Muchos ya no saben si el Espíritu Santo está en ellos, porque ya
Hay una callosidad que ya no escuchan. Versículo 12, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. ¿Sabe quiénes están dispuestos a obedecerlo? Los que han nacido de nuevo. Un pecador impedernido, pecador de nacimiento, desde el vientre de su madre viene haciendo el pecado y va a seguir haciéndolo y no puede obedecer al Señor. Versículo 13, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva. Entonces, con alegría cantaré de tu perdón. Entonces, con alegría cantaré de tu perdón. 15. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que vengamos a Él, que reconozcamos nuestro pecado, que no demandemos cosas, sino que le pidamos a Él misericordia, que tenga gracia con nosotros, que tenga compasión de nosotros. Un corazón arrepentido y quebrantado. Versículo 18, mira a Sión con tu favor y ayúdala, reconstruye las murallas de Jerusalén. En nuestro caso, la iglesia. Mira tu iglesia, mira el desorden que hemos creado. Ten piedad de nosotros, Señor. Versículo 19. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu recto. ¿Con un espíritu qué? Correcto. Con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Que nos dice Efesios 2:10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Hacemos cosas buenas no porque buscamos salvación, sino porque tenemos salvación. Escuche, somos la obra maestra de Dios cuando hemos nacido de nuevo, no antes. Muchos, somos la obra maestra. No, si no te has arrepentido y no has confesado tu pecado y no te has humillado delante de Dios y Dios no te ha hecho nacer de nuevo, eres obra de Dios, pero no la obra maestra. La palabra lo dice, no lo digo yo. Efesios 4:30 nos dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la... Me encanta. ¿Sabes que hemos entristecido al Espíritu Santo con nuestra forma de vivir? Wow. Voy rápido, con esto termino, te lo prometo. Esta es la historia. Esta es la historia de Lucas 7:40 al 50. La historia de una cena, así como cuando vas a ir ahorita a celebrar la Pascua. Señor está cenando en casa de un fariseo y entra una mujer de mala vida y según podríamos decir, y haciendo un show, escucha, entra con un frasco de un perfume muy caro y se deja caer a los pies de Jesús. Y sin importarle el precio de su perfume, lo derrama a los pies de Jesús y los enjuaga con sus lágrimas y su cabello.
Pero el fariseo, el religioso, ni siquiera se atrevió a decirlo, pero lo pensó. Ten cuidado porque Dios conoce tus pensamientos. Él sabe lo que estás pensando. ¿A qué hora va a terminar el gordito este? Ya termina. Dice Lucas 7, 40 al 50. Entonces Jesús respondió a los pensamientos, respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. ¿Sabes que Dios tiene algo que decirte, iglesia? Dios tiene algo que decirte. 41. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las 2 pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, le dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Mire, ¿qué has hecho después de que Cristo entró a tu vida? ¿Ignorarlo nada más? ¿Sobrepasar los límites que Él ha establecido? No has nacido de nuevo. Lo siento. ¿Qué dice? Versículo 45. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Wow. 47. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Wow. Aquellos que no tienen tiempo para las cosas de Dios, no aman a Dios. Porque según ellos son tan buena gente que Dios se sacó la lotería perdonándolos a ellos. ¿Qué dice? 48. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Pregunta, ¿han sido tus pecados perdonados? Y si lo han sido, ¿qué haces entonces todavía preocupado por cosas mundanas? ¿Qué haces entonces para el Señor? 49, 50. Y aquí lo dejo para que vaya en paz a comer su comida de resurrección. 49. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Me encanta. Tu fe te ha salvado. Somos salvos a través de la fe, por medio de la gracia, únicamente en Cristo Jesús. Pero para esto tienes que reconocer tu pecado. Tienes que confesárselos a Dios. Tienes que humillarte delante de Él y permitirle, pedirle, clamarle que te haga nacer de nuevo. De lo contrario, ni puedes ver, ni mucho menos entrar al reino de Dios. Dios te bendiga. No quiero una confesión de fe de tu parte. Quiero que entre tú y Dios discutan el asunto y le permitas
a Él, hacerte nacer de nuevo. Dios te bendiga. Nos vemos el día jueves.